Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 988. Fuente. El joven mentor les enseñó cómo condensar un segundo pequeño mundo. Su-Ping también aprendió mucho de su conversación. El joven mentor sintió que había hablado suficiente por el día, una vez que vio que todos parecían confundidos después de una sesión de 2 horas. Él dijo: reflexiona sobre lo que te he enseñado más tarde. Intenta sentar las bases para tu segundo mundo pequeño lo antes posible. Miró a Su-Ping y dijo: quédate aquí. Te enseñaré sobre el cultivo para el reino del dios celestial. Los demás miraron a Su-Ping. El príncipe y la princesa simplemente le dedicaron una mirada, sin pensar mucho en ello. Se despidieron del joven mentor y volaron de regreso a sus respectivos templos. Los otros 2 estudiantes asintieron con la cabeza hacia Su-Ping y también se fueron. Los dioses celestiales tienen sus propios límites. El joven mentor comenzó el tema sin andarse con rodeos. Los dioses celestiales deberían enfocarse en entender las leyes. Puedes convertirte en un dios guerrero si comprendes una ley hasta el punto en que te vuelves experto en usarla. Sin embargo, eso es solo el comienzo para un dios celestial. Algunos genios excepcionales pueden dominar múltiples leyes e incluso convertirse en expertos en aprovechar las 4 leyes supremas. Sin embargo, eso no es el límite para los dioses celestiales. Una vez que entiendes miles de leyes, conectas y combinas todas las leyes que conoces y encuentras la fuente detrás de ellas. Ese es el verdadero límite para los dioses celestiales. El joven mentor miró a Su-Ping y agregó: por supuesto, será muy difícil. Entre los innumerables estudiantes de este instituto, muy pocos han tocado la fuente. Puedes considerarlo como tu objetivo y tratar de perseguirlo si eres capaz, pero no hay necesidad de obsesionarte y retrasar tu avance si crees que está demasiado lejos. Podemos estar cerca de la inmortalidad una vez que nos convertimos en dioses mayores, pero alcanzar los límites de cada nivel es apenas posible, incluso si tienes una longevidad infinita. Mientras que las personas que solían estar en tu nivel se disparan alto, todavía estarías atrapado explorando en el lugar anterior. Eso sería una gran pérdida de tiempo. Su-Ping se dio cuenta de lo que quería decir y asintió. Hay una tableta negra dentro de la Academia Unifying Heavens. Se dice que es un meteoro del espacio que contiene muchas leyes últimas. Aunque incompletos, deberían ser suficientes para ayudarlo a comprender muchas leyes. Por último, el joven mentor dijo: no es necesario comprender demasiadas leyes para descubrir su origen. Mi maestro me dijo que algunos genios sin igual alcanzarían una vaga comprensión de la fuente con solo dominar 100 leyes. Hay muchas leyes y caminos diferentes en el mundo, pero su destino es el mismo. Anuncios de Put Future. Su-Ping preguntó con curiosidad: ¿habrá algún resultado especial si domino la fuente? ¿Resultado especial? En pocas palabras, los dioses celestiales que son tan fuertes como tú no podrán lastimarte, sin importar las leyes que usen, respondió el joven mentor con una sonrisa. ¿Eso es todo? Su-Ping se sintió menos interesada. Él dijo: si domino la fuente, ¿será útil cuando me convierta en un dios guerrero y condense un mundo pequeño? Tratar de entender la fuente solo sería una pérdida de tiempo si solo pudiera evitar que personas de su nivel lo lastimaran, ya que ella era inmune a tales oponentes. Por supuesto que sería útil, dijo el joven mentor, si dominas la fuente, el primer mundo pequeño que condensas sería perfecto. Uno que bordea los límites. Un mundo pequeño perfecto es igual a 2 o incluso 3 mundos pequeños. Si practicas la técnica de multiplicación de mundos como un dios guerrero y condensas 2 mundos pequeños perfectos, podrás suprimir a los rivales con 4 mundos pequeños. Hay muy pocos dioses guerreros en todo el reino de los dioses que han condensado 4 mundos pequeños. Iluminada, Su-Ping preguntó: ¿puedo ir a visitar la tableta negra en cualquier momento? Cada visita requiere 10 puntos de contribución, que puedes ganar al cumplir con las misiones estudiantiles emitidas por la academia. El campeonato anual puede proporcionarte una gran cantidad de puntos de contribución si te desempeñas bien. Alternativamente, puede trabajar como asistente de los grandes maestros. Pero para tener la oportunidad, primero tendrías que mostrar habilidades únicas o tener una mente aguda. Al darse cuenta de lo que Su-Ping tenía en mente, el joven mentor dijo: puedo darte una misión de estudiante ya que eres un estudiante nuevo. Da la casualidad de que necesito algunas bestias con cuernos de pez. Encuéntralos por mí y obtendrás 10 puntos de contribución. Su-Ping estaba atónito.
Sacudió la cabeza, ya que su tiempo en el plano divino era limitado. La forma de intercambiar tiempo y trabajo por puntos de contribución no era adecuada para él. Él preguntó, ¿hay alguna otra manera? ¿De otra manera? El joven mentor se sorprendió por la negativa de Supin. Ya era un gran gesto suyo tratar a un nuevo estudiante de esa manera. ¿Quién podría ganar 10 puntos de contribución por capturar algunas bestias con cuernos de pez? También puede canjear puntos de contribución si dona artículos o materiales raros al arsenal o al almacén de materiales de nuestro instituto, dijo el mentor indefenso, nada ofendido por la actitud de Supin. Tal forma de hacer puntos de contribución generalmente estaba reservada para los nobles. Al principio no se lo recomendó a Supin, ya que él era simplemente un ser humano. Sin palabras, Supin preguntó, ¿puedo donar técnicas? No tenía armas o materiales raros, e incluso si los tuviera, los necesitaría más tarde. Sin embargo, las técnicas eran diferentes. Él no perdería nada incluso si los donara. Por supuesto, él no revelaría sus últimas técnicas. Eso solo expondría sus cartas de triunfo. Cualquier pelea futura sería como pelear con los pantalones bajados. Eso también funciona. Pero solo son valiosos si aún no están registrados en nuestro instituto, dijo extrañamente el joven mentor. Anuncios de Put Future. Innumerables técnicas se habían registrado en el Eaven Path Institute. Era 1000 veces más difícil encontrar una técnica que no existía allí, que donar materiales raros. Después de todo, los materiales y las armas eran fungibles. Se pueden almacenar. Bueno. Supin asintió e inmediatamente copió algunas de las técnicas que había aprendido de la Federación, incluidas las habilidades de batalla que el Elderian le había enseñado antes. Una vez que vio que Supin realmente había decidido donar algunas técnicas, el joven mentor lo llevó de inmediato a la biblioteca de la Academia Unifying Eavens, donde había un anciano junto a un árbol. El árbol era extremadamente alto y grande. Sus ramas y hojas ensombrecían la biblioteca. El anciano estaba sentado justo debajo de su sombra. Había un rostro arrugado de anciana como tallado en el baúl. El anciano fue y examinó los registros. Ninguna de las técnicas ofrecidas por Supin había sido registrada antes. Supin ofreció 3 técnicas. 2 de ellos eran las técnicas de batalla que el Elderian le había enseñado. Valían 50 puntos de contribución. El último tenía los 2 primeros niveles del puño de exorcista, que valían 180 puntos de contribución. Este intercambio produjo 230 puntos de contribución, por lo que inmediatamente fue a visitar la tableta negra. El objeto estaba junto a un acantilado ventoso. También había bestias domesticadas flotando en el cielo. Un par de personas estaban sentadas con las piernas cruzadas frente a la tableta gigante. Estaban mirando la tablilla con todo su corazón, como si trataran de entender algo. Supin examinó su nivel y descubrió que todos ellos eran God Warriors. Su plan es completar la cantidad de leyes que pueden comprender como dioses guerreros para aprovechar la fuente, solo para que puedan perfeccionar su pequeño mundo, dijo el joven mentor, que había seguido. El camino de un cultivador es largo y duro. No tienes que ser demasiado terco. Todavía habrá una oportunidad de entender la fuente cuando te conviertas en un dios guerrero si no puedes en este momento. Supin asintió y le agradeció su amabilidad. No dijo nada más. Un joven vestido de blanco apareció y se interpuso en el camino de Supin antes de que este último pudiera acercarse al acantilado. Debe pagar 10 puntos de contribución si desea ingresar al Blackstone Cliff, dijo el joven con indiferencia. Aquí. Supin sacó su insignia de estudiante, que estaba conectada a su alma. Había registrado su información personal y estaba al tanto de sus puntos de contribución. La insignia también podría permitirle ser teletransportado directamente al estado del camino celestial, siempre que todavía estuviera en el continente donde se encuentra el instituto. El joven vestido de blanco aceptó la insignia de Supin y dedujo 10 puntos de contribución. Luego dijo con un tono frío, solo puedes quedarte 3 días. Por favor, vete cuando se acabe el tiempo. Supin asintió. Luego, después de ser guiada por el joven, Supin encontró un cojín en la cima del acantilado y se sentó. Capítulo 989. Declinación. ¿Es un meteoro del espacio exterior? Supin miró la tableta negra. Cuanto más miraba, más notaba cómo los rayos de luz se retorcían frente a sus ojos. Un sentimiento extraño e indescriptible apareció en su corazón. La tableta parecía arder, como si irradiara una luz extraña con sus llamas. ¿Es así como se crean las llamas? Supin miró las llamas que cubrían la tableta negra, completamente fascinada. Justo ante sus ojos, las llamas surgieron de las estructuras más débiles y simples.
Pasaron del orden al caos, y luego el caos volvió al orden. El camino de las llamas. Su Ping ya era experto al usar el camino de las llamas. Por lo tanto, apareció el camino que mejor conocía y lo dirigió a una nueva etapa. Mientras Su Ping se dedicaba a discernir las verdades de la tableta negra, en otro lugar, en la Academia Fighting Events. Tanto Joanna como Tan Ruyan habían completado su papeleo, reclamado sus credenciales de estudiante y elegido sus residencias. Habían elegido la misma isla, que compartían con 3 dioses. Poco después, un mentor fue allí y les enseñó las reglas y los métodos de cultivo para God Warriors. Joanna estaba asombrada por la técnica de multiplicación mundial, ya que nunca antes había pensado en un método de cultivo de este tipo. ¿Se podrían multiplicar los pequeños mundos? Joanna no pudo evitar preguntar. Todos los dioses celestiales y los dioses guerreros tienen sus límites. Entonces, ¿cuáles son los límites para Gods of Rules? Ella estaba haciendo esa pregunta para ayudar a su yo original, que parecía estar acercándose a esos límites, pero aún tenía que encontrar la oportunidad de subir al nivel de Dios superior. Por eso había desarrollado una reencarnación, para encontrar una oportunidad de avanzar. ¿Los dioses de las reglas? Su mentor designado era una joven diosa. Una vez que escuchó lo que dijo Joanna, sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Ese es un término antiguo. Ese rango ya no existe. Además, en la antigüedad, los dioses de las reglas eran peces gordos solo superados por los dioses superiores. Solo soy un dios mayor, así que no puedo responder a tu pregunta. Anuncios de Put Future. Apenas Joanna hizo la pregunta cuando supo que se había equivocado. Ella fue lo suficientemente inteligente como para aprender de las conversaciones de otras personas que los dioses mayores eran tan fuertes como los dioses de las reglas que conocía del entierro del semidios, y que los dioses superiores que conocía eran solo dioses de las reglas en la divinidad arcaica. Con razón los 4 dioses superiores no lograron enviarnos de regreso a la divinidad arcaica. Habrían podido hacer eso si fueran verdaderos dioses superiores, pensó Joanna. Joanna cambió su pregunta. ¿Qué pasa con los límites de los dioses mayores? El mentor había notado que Joanna era una reencarnación y sabía que estaba preguntando en nombre de su yo original. Ella sonrió y dijo, con mucho gusto responderé a su pregunta si viene a este instituto en persona. Eso es justo, ¿no? Joanna vaciló. Su yo original difícilmente podía dejar el entierro del semidios, y mucho menos ir al instituto Eavenpat. Los demás miraron a Joanna después de escuchar la respuesta de su mentor. Ella había dejado una profunda impresión en ellos ya que había pasado la prueba con la máxima puntuación. No sabían que ella era una reencarnación. ¿Puedo saber si hay alguna forma de conocer a los dioses ancestrales de nuestro instituto? Joanna volvió a preguntar después de estar en silencio durante mucho tiempo. Sus palabras llamaron mucho la atención nuevamente. Incluso Tan Ruyan se sorprendió por esto, pero luego entendió el propósito de Joanna. ¿Quieres conocer a los dioses ancestrales? El mentor también estaba atónito. Miró a Joanna, sin palabras. Se recuperó y dijo, los dioses ancestrales son demasiado honorables para conceder una audiencia. No solo tú y yo, incluso nuestros maestros difícilmente pueden encontrarse con ellos. Cada nuevo estudiante quiere convertirse en discípulo, pero nunca aceptan discípulos fácilmente. Ni siquiera puedes conocerlos si eres un genio sin igual en el rango caos. Fue bastante franca, ya que pensó que Joanna estaba siendo demasiado confiada. Tal solicitud parecía un capricho al azar, para que la niña pensara que podía conocer a los dioses ancestrales porque su yo original era un dios mayor. No estoy tratando de convertirme en un discípulo. Simplemente tengo que pedirles un favor, dijo Joanna, sabiendo que el mentor la había malinterpretado. Aún así, ella no quería dar explicaciones. ¿Qué favor? El mentor frunció el ceño. Sobre eso, Joanna miró a su alrededor. No creía que los presentes pudieran entenderla. Después de todo, las personas que había conocido antes habían olvidado los gloriosos logros del Instituto Eavenpat en el pasado. ¿Quién sabía cuánto tiempo había pasado en la divinidad arcaica desde entonces? Cabe señalar que el tiempo fluyó a diferentes velocidades en diferentes mundos. Se trata de la salvación, dijo Joanna, después de considerar su elección de palabras. Un fragmento del reino de los dioses se separó por alguna razón. Todavía hay muchos dioses viviendo en ese pedazo de tierra. Espero traerlos de vuelta. Anuncios de Put Future. El mentor se quedó atónito por un momento, sin esperar escuchar tal asunto. Miró a Joanna y dijo pensativamente, esas cosas pasan.
Las batallas en la frontera a veces son demasiado intensas y las partes del reino pueden romperse, pero los fragmentos a la deriva no son demasiado grandes. Nuestros maestros pueden encontrar fácilmente espacios perdidos más allá del reino. Miró a Joanna y agregó, te llevaré con nuestro amo. Puedes contarle los detalles. Joanna se sintió aliviada y se apresuró a agradecerle. Había habido un malentendido antes, pero su mentor claramente no era una mala persona. Luego, su mentora alentó a los otros estudiantes a trabajar duro, antes de llevarse a Joanna. Llegaron a un templo y se pararon junto a las escaleras. El mentor se inclinó respetuosamente y dijo, saludos, maestro. ¿Eres tú, Leyue? ¿Qué pasa? Dijo una voz suave y anciana. Maestro, un nuevo estudiante está en problemas y busca ayuda, dijo el mentor con respeto. Luego, insinuó a Joanna. Este último rápidamente le presentó sus respetos. Sus manos siempre firmes, sin importar la batalla, temblaban en este momento. Ella dijo, es un honor conocerlo, mayor. Hay algo que me pregunto si podrías ayudarme. Mi tierra natal se separó de este reino y se desplazó a un espacio desconocido debido a una batalla de hace mucho tiempo. Espero que puedas devolver ese continente al reino de los dioses. Todos mis compatriotas han estado anhelando volver a casa. Se emocionó cuando dijo la última parte, regresar a casa. El templo estuvo en silencio durante medio minuto. Entonces, el anciano dijo confundido, niño, eres una reencarnación. En circunstancias normales, solo los dioses mayores que han llegado al cuello de botella elegirían desarrollar reencarnaciones. Tu yo original es un dios mayor, ¿no es así? ¿De cuánto tiempo estás hablando? Por lo que recuerdo, las batallas a menudo han tenido lugar en el reino de los dioses, pero no a una escala como para afectar a todo un continente, ¿verdad? Joanna se sorprendió. Ella nunca esperó tal respuesta. Rápidamente dijo, mayor, los estudiantes y maestros de Leavenpath Institute pelearon una batalla desesperada contra los cielos. Todo el reino de los dioses estuvo involucrado en la guerra. El continente en el que viví fue solo una de las regiones afectadas. Los otros continentes también se separaron. Espera un segundo. El anciano dentro del templo la detuvo y preguntó confundido. ¿Dijiste que el Instituto Camino del Cielo luchó contra los cielos con todos nuestros estudiantes? Exactamente. Joanna estaba aturdida. Su mentor también se sorprendió al mirar al primero. Después de un largo silencio, el anciano en el templo finalmente dijo, no puedo hacer eso. Niño, puedes irte. Joanna estaba estupefacta. Sintió que se le helaba la sangre. No pudo evitar preguntar. Mayor, por favor ayúdame. Si no puedes hacer eso, ¿qué pasa con los dioses ancestrales? Disparates. El anciano la regañó desde dentro del templo. No debes mencionar a los dioses ancestrales con tanta facilidad. Como dije, lo que me pides es imposible. Regresa. No menciones este asunto a nadie en el futuro. Si solo ha venido a este instituto para el caso, le sugiero que renuncie ahora mismo. Joanna estaba bastante confundida. Sintió que quienquiera que estuviera dentro del templo había cambiado drásticamente su actitud, casi como si fuera una persona diferente. Capítulo 990. Muerto. Joanna permaneció confundida después de ser despedida del templo. Las cosas no resultaron como ella esperaba. El santo e imponente Leavenpath Institute también había perdido su brillo. Ella pensó que la ayudarían sin dudarlo. Pero ese no fue el caso. ¿Por qué? ¿Hemos sido realmente abandonados? Joanna murmuró con frustración. Regresó a su templo y se animó. Si no están dispuestos a ayudar, nos ayudaremos a nosotros mismos. Había sido una guerrera toda su vida, nunca alguien que admitiera la derrota. Haré que suceda si me convierto en un dios superior o en alguien aún más fuerte. Si no hay otra manera, puedo pedirle a los 4 dioses superiores que vayan a su tienda. Podemos cortar nuestro avión en 5 pedazos y moverlos lentamente hacia atrás, un paso a la vez. Joanna volvió a tener esperanzas después de considerar esa idea. La tienda de Suping tendría una nominación de empleado sobresaliente una vez al año. Estimó que tendría 300 oportunidades para visitar la divinidad arcaica en un lapso de 1000 años, lo que debería ser más que suficiente para transportarse a su ciudad natal. 1000 años no era mucho tiempo para ella. Por otro lado, dentro del templo que acababa de visitar Joanna, un anciano estaba sentado dentro del templo. Parecía ser parcialmente real, ya que parecía estar sentado allí mientras también parecía una proyección. Cualquier ataque directo sería inútil. En ese momento, el anciano miraba en cierta dirección con una actitud respetuosa. Un poder imponente proveniente de ese lugar se estaba desvaneciendo gradualmente. ¿Ya está muerta?
¿Qué quiso decir el dios ancestral con eso? Ese hombre ha hecho aparecer un dios ancestral. ¿Qué tiene de especial ella? El clan original de damas ha declinado, pero sus miembros aún viven una buena vida, murmuró el anciano con asombro y miedo, ya que la situación lo dejó conmocionado y desconcertado. Un dios ancestral acababa de informarle vía telepática de la identidad de la mujer, diciéndole que ya estaba muerta, y que la guerra absurda que ella había descrito iba a suceder. Todos los dioses ancestrales pudieron mirar hacia el futuro. No fue difícil para ellos predecir lo que sucedería. Pero, ¿cómo supo la mujer de ello? Toda la situación era espeluznante. Anuncios de Put Future. ¿El Instituto Camino del Cielo está destinado a luchar contra los cielos y morir junto con ellos? El anciano se sintió confundido. La noticia era demasiado espantosa para compartirla con nadie. Sospechaba que los dioses ancestrales lo sabrían tan pronto como planeara revelarlo. Después de todo, si planeaba revelarlo, ya se habría difundido en el futuro. Los dioses ancestrales podían mirar hacia el futuro y rastrearlo hasta el origen, todo para darle una advertencia en ese momento. Si ese fatídico día llega, ¿qué pasa si incluso alguien como yo me sacrifico por lo que creo? Los ojos del anciano brillaron durante mucho tiempo antes de soltar un suspiro. Sus ojos se agudizaron. Pensó que los preparativos estaban en orden. Los dioses ancestrales no informaron a otros sobre el asunto, lo que significaba que las noticias no deberían ser expuestas. Sin embargo, aún podía hacer algo de planificación. Una persona a quien el dios ancestral dijo que estaba muerta nos trajo tal información. Tal vez el reino de los dioses caiga en el caos. En el acantilado, Su Ping se dedicó a los conceptos impresos en la tableta negra. Aquellas ideas parecían el más primitivo conjunto de leyes. Se exhibieron completamente para que Su Ping los viera. Estaba completamente fascinado. Su comprensión del fuego había mejorado aún más. Casi había localizado su origen. Además, había inspeccionado muchas otras leyes y su comprensión mejoró mucho. Su pequeño mundo se fortaleció rápidamente gracias a esta iluminación. Su Ping luego tuvo una vaga comprensión de por qué tantas personas habían ido a buscar inspiración observando la tableta negra. Observar las leyes primitivas le dio la sensación de que estaba teniendo una idea del origen de todas las leyes. Si realmente puedo agarrarlo, seguramente sería la fuente de todas las leyes, pensó Su Ping. Desafortunadamente, todavía estaba lejos de ese punto. Aunque la sensación estaba allí, era solo un sentimiento que aún tenía que comprender realmente. Después de todo, todavía tenía que comprender completamente las 4 leyes supremas. El tiempo voló. Pasaron 3 días. Su Ping abandonó el acantilado. Todavía tenía más puntos de contribución, pero optó por no quedarse más tiempo ya que el tiempo asignado para visitar ese avión estaba casi terminado. Además de lograr una comprensión más profunda de las leyes, él también acumuló mucha más fuerza durante los 3 días. Había mucho poder divino en el acantilado, y también había otra energía que era la energía original de la divinidad arcaica. Todo ello podría transformarse en poder astral. Aún más poder astral se consolidó dentro del cuerpo de Su Ping. Estaba sobrepasando los límites de nuevo. Regresó a su templo y recibió a un sirviente fuera del edificio. Él fue quien recibió el elixir de cultivo distribuido una vez cada 10 años en el Instituto Eavenpat. ¿El elixir de cultivo? Su Ping abrió la caja y encontró una pastilla esmeralda del tamaño de un anillo. Percibió la fragancia medicinal en el momento en que abrió la caja. El aroma comenzó a extenderse. Su Ping sintió que sus huesos y músculos se estaban estirando, y fácilmente pudo decir que debía haber sido una medicina muy rara. Su Ping preguntó cómo tomar el medicamento. Simplemente lo colocó en su boca una vez que supo que debía tomarse por vía oral. Anuncios de Put Future. Una corriente de poder divino abrasador brotó en el momento en que la medicina entró en su garganta. Además del poder divino, también había muchos tipos de energías poderosas en su interior. Su Ping también había detectado el poder de los dragones y los fénix. La energía variada inundó el cuerpo de Su Ping. Como si fuera consciente, pasó por muchas partes diferentes y luego se reunió en sus océanos astrales, que inmediatamente comenzaron a hervir. El poder astral altamente purificado dentro de sus océanos astrales, con el influjo de la nueva energía, se condensó aún más. Su Ping estaba observando con atención y descubrió que no se debía a que su purificación anterior tuviera fallas. Más bien, la forma del poder astral estaba cambiando. Para ser más precisos, su poder astral ya no era simple. Había cambiado. Se convirtió en un nuevo tipo de energía, de un nivel superior al poder astral, pero ligeramente inferior al poder divino.
Suping inmediatamente observó la transformación del poder astral en su cuerpo, para poder transformar el poder astral que absorbió en el futuro, para convertirlo en la misma nueva energía. Podía decir que era mejor que el poder astral, al menos 5 veces más efectivo. El aura del caos es la energía más rara del mundo. Sin embargo, el aura de caos que causó la fundación del universo ya se ha agotado. Incluso los dioses ancestrales estarían interesados en conseguirlo. Nadie puede conseguirlo en este momento. Junto al aura del caos está el poder divino. Sin embargo, el poder divino es miles de veces más débil que el aura del caos. Debajo del poder divino está el poder de la deidad, que Green Lady mencionó antes. Es aún más raro. Luego está el poder astral, que es el más popular en la Federación. El poder astral se genera en todos los planetas y es suficiente para cualquiera. Mi habilidad de combate será 10 veces más fuerte si puedo transformar mi poder astral en poder divino, incluso si no soy un dios, pensó Suping. Desafortunadamente, no supo cómo transformar el poder astral en poder divino, aunque había poder divino en su cuerpo, hasta que el elixir lo hizo y le mostró los misterios de su estructura energética. El poder divino era uno de los secretos centrales de los dioses. Probablemente no había ningún medicamento que pudiera ayudarlo con la transformación. Incluso si hubiera alguno, no se le daría a un estudiante común como él. Suping realmente se sintió en conflicto al examinar la transformación que se estaba produciendo en su cuerpo. Un solo elixir había aumentado su densidad de energía casi 5 veces. Sin embargo, la primera vez fue a menudo la más efectiva. Nadie podría haber previsto los cambios impactantes de Suping debido al elixir dado a los nuevos estudiantes. Tampoco era probable que el Instituto Camino del Cielo lo hubiera hecho. Tal como estaban las cosas, todas las criaturas de la divinidad arcaica aprovecharon el poder divino o la energía natural de sus propias razas. Por ejemplo, los dragones podían transformar toda la energía absorbida en poder de dragón, que poseía las características de su raza. La transformación es casi completa. Tal vez pueda intentar condensar la pintura astral del péndulo, la sexta. Pensó Suping. El enfoque principal de la pintura astral del péndulo era el tiempo. Una vez dominado, sería capaz de unir las leyes del espacio y el tiempo, y su habilidad de combate mejoraría una vez más. Inmediatamente trató de condensar la pintura astral. La energía infinita se condensó en su cuerpo. Tomaron forma estrellas hechas de pura energía y sangre. El tiempo pasó volando en silencio. Después de un período de tiempo indeterminado, Suping escuchó la voz de invocación del sistema. Su viaje en la divinidad arcaica había llegado a su fin. Abrió los ojos, todavía insatisfecho, pero todavía estaba encantado con los cambios en su cuerpo. Aunque no exploró el Path Institute a través de infinitas resurrecciones, logró ingresar. Tal hazaña fue realmente rara. Después de todo, a pesar de que podía ver muchos lugares en la divinidad arcaica a través de las resurrecciones, era probable que no aprendiera mucho si los oponentes abrumadores lo mataran instantáneamente todo el tiempo. El viaje no habría sido más que una revelación para él. Capítulo 991. Duelo causal. Es hora de volver. Suping se despertó de su meditación, listo para visitar a Joanna y Tan Ruyan. Antes de irse, les dijo a sus sirvientes que no lo molestaran, ya que pasaría mucho tiempo en reclusión. Eso fue solo una excusa para su partida. De lo contrario, sus mentores investigarían el asunto si de repente desapareciera. Los peces gordos podrían detectar la anomalía si se enteraran de esto y buscaran de manera especial. Afortunadamente, la gente a menudo se entrena aisladamente durante años en este lugar. Algunos mentores enseñan una vez cada pocos años, o incluso décadas. Probablemente no me afectará si solo salgo de vez en cuando. Suping fue a la Academia Fighting Evans después de hacer los arreglos. Gracias a los guardias que enviaron un mensaje, Suping pronto conoció a Joanna y Tan Ruyan. Para su sorpresa, Tan Ruyan ya se había elevado al estado destino. En solo un par de días, había saltado al estado destino desde el estado del océano. Su energía ya no era solo poder puramente astral. Estaba mezclado con algún tipo de energía especial, que era bastante dura. Joanna, por otro lado, parecía excepcionalmente tranquila. Suping la conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de que estaba de mal humor. Adivinó la razón y preguntó: ¿has hablado con tus mentores? ¿No tienen una forma de llevar el entierro del semidios de vuelta al reino de los dioses? Joanna miró a Suping. Sus ojos tranquilos se llenaron de suavidad, notando el cuidado en los ojos de Suping. Se sintió realmente decepcionada por la negativa 3 días antes. No sabía a quién podía acudir si los expertos del Path Institute no estaban dispuestos a ayudar.
De repente se dio cuenta de que la persona que estaba dispuesta a ayudarla era Supin, que ni siquiera era un dios. Joanna negó con la cabeza y dejó caer sus pensamientos al azar. Ella dijo, no están dispuestos a ayudar. Discutiré el asunto con los dioses superiores más tarde. Puede que tenga que volver a pedir tu ayuda. Eso está bien. Te ayudaré tanto como pueda, prometió Supin. Tan Ruyan preguntó con curiosidad. ¿De qué estás hablando? Es una larga historia y un asunto privado suyo. Supin sacudió la cabeza y decidió no dar más detalles. Tan Ruyan dejó de preguntar, ya que era un tema delicado. Simplemente miró a Joanna con sorpresa. Se resistía a admitir que Joanna, que también era mujer, era más fuerte que ella. Aún así, sabía que la niña era muy capaz mientras era solo una reencarnación, según lo que había mencionado Supin. Su yo original tenía que ser aún más fuerte. Y, sin embargo, que una mujer tan fuerte como ella se viera obligada a buscar ayuda, esto hizo que Tan Ruyan se sintiera raro. También tuvo la extraña necesidad de echarle una mano a Joanna. Anuncios de Put Future. El tiempo de visitas ha terminado. Deberíamos regresar. Solo diga que estará entrenando en reclusión, dijo Supin, yendo directamente al grano. La pareja quedó atónita por un momento. Ambos se sintieron arrepentidos al recordar que habían permanecido allí durante días. El entrenamiento actual fue inimaginablemente efectivo para Tan Ruyan. En cuanto a Joanna, aunque su idea de reubicar el entierro del semidios había fracasado, no se quedó ociosa durante esos días, ya que había encontrado una ruta para abrirse paso. Dada su lectura de máxima calidad divina en la tercera prueba, uno de los maestros de los mentores que estaba en el estado celestial la había notado. Este último también se había dado cuenta de que era una reencarnación. Sin embargo, a él no le molestó y le señaló el camino al estado celestial. Para aquellos en la Federación, era bien desconocido que no había una ruta fija al estado ascendente o al estado celestial. Ni siquiera los celestiales podían guiar a otros sobre cómo alcanzaron ese nivel. Ni siquiera pudieron enseñar a sus discípulos cómo alcanzar el estado ascendente. Después de todo, cada ascendente tenía un camino único, que no se podía copiar. Lo único que podían hacer los celestiales era invertir sus escasos recursos en discípulos en los que pensaban mucho, para provocar epifanías. Aún así, el maestro del estado celestial en ese lugar había señalado una ruta factible al estado celestial para Joanna. La ruta fue extremadamente dura. Pero no valía la pena mencionarle a Joanna la idea de las dificultades. Tener una dirección era todo lo que importaba. Ella había estado luchando desde que recogió la lanza. ¿Algún día de su vida no fue difícil? Joanna no le dijo a Supin la ruta que estaba tomando, no porque quisiera mantenerla en secreto, sino porque solo era adecuada para los dioses. Después de dar instrucciones a las dos chicas, Supin se las llevó. Los envió a su pequeño mundo ya que todavía tenían algo de tiempo. Luego, encontró un lugar secreto y se detonó a sí mismo, antes de resucitar en un lugar aleatorio. Supin vio muchas cosas en la divinidad arcaica a través de resurrecciones consecutivas. Fue resucitado al azar en una ciudad, en el nido de una bestia y en un pueblo de los dioses. Supin tuvo una comprensión aún mejor de la divinidad arcaica después de solo medio día. Para su sorpresa, la divinidad arcaica obviamente estaba en orden. A excepción de las tierras desoladas, todas las residencias de los dioses y las demás especies parecían bastante seguras. Esto era diferente al reino caótico de los no muertos, que era un hogar desolado y caótico para demonios aterradores. Poco después de que Supin dejara el instituto Eavenpat, alguien fue al templo donde vivía. ¿Una invitación? ¿Una invitación de desafío? La sirvienta que fue enviada a vigilar el templo de Supin se sorprendió por la invitación dorada que recibió. Su expresión cambió cuando vio el emblema en el borde de la invitación, era un desafío. Alguien desafió a su nuevo maestro a un duelo. Alguien está desafiando al señor Su justo después de ingresar al instituto Eavenpat. ¿Es un enemigo del pasado? ¿No es esta la marca del clan de la lluvia de alto rango? El sirviente se sorprendió al ver el reverso de la invitación. Anuncios de Put Future. Un dios de un clan de alto rango estaba desafiando a un ser humano como Supin. No recordaba haber oído hablar de rencores entre el clan de la lluvia y los seres humanos. Debe ser un enemigo del pasado. El señor Su dijo que entrenaría en reclusión cuando llegara. Debió haberlo visto venir, así que se fue con una excusa. La sirvienta parecía una niña, pero había vivido durante casi 100 años. Pensó que su especulación era válida, pero aún necesitaba pedir la opinión de Supin. El señor Su acaba de irse, y quién sabe a dónde fue.
Solo esperaré hasta que regrese de la reclusión ya que optó por esquivar al retador, pensó el sirviente. Se quedó con la invitación del desafío para Su Ping. A pesar de que no se podían rechazar invitaciones como esas, era imposible exigir un duelo de alguien que estaba entrenando en reclusión. Después de todo, el ritmo de entrenamiento podría haberse interrumpido si se interrumpiera la reclusión. El Instituto Eaven Pat abogó por la paz y permitió los duelos, pero solo si no afectaron su entrenamiento. Estás a punto de salir de la divinidad arcaica. Contando hacia atrás. Las notificaciones del sistema sonaron en la cabeza de Su Ping. Su Ping finalmente notó que el sistema, que siempre le hablaba en su corazón, tenía la misma voz que las notificaciones estándar. Sin embargo, este último sonaba rígido y robótico. En comparación, el hablador era mucho más libre de voluntad, sin dudar en hablar de cualquier cosa. No te burles de este sistema, declaró el sistema nuevamente en la cabeza de Su Ping, obviamente enojado. Su Ping sonrió y centró su atención en lo que tenía delante. Sobre él había un vasto cielo, mientras que una tierra sin límites estaba debajo de sus pies. Parecía estar volando, con el paisaje destellando. No fue un verdadero vuelo, ya que estaba parado en la parte superior de una bestia gigantesca que parecía una nube. Su vista completa no se podía ver claramente. Era como una isla en movimiento desde su perspectiva. Sin embargo, se movía a una velocidad muy rápida y levantaba vendavales infinitos cada vez que batía sus alas. Su Ping se encontró encima de esa bestia después de una resurrección aleatoria, lo que lo dejó sin palabras. Esta cosa no es tan buena como el dragón de percepción del caos, pero debe ser al menos en el estado celestial. Tal vez sea aún más fuerte, pensó Su Ping con una sonrisa amarga. Poco después, la cuenta regresiva terminó. Su Ping brilló y desapareció de la espalda de la bestia. La bestia de repente guiñó un ojo. Sus ojos habían estado mirando al suelo debajo. En ese momento detectó una especie de aura horrible de cerca. ¿Qué era lo que lo observaba en secreto? La bestia brilló y destrozó el vacío después de pensar en eso, luego desapareció en la nada. Capítulo 992. Luofu. En la tienda de mascotas Pixie en Wofet City, planeta Rea. 3 personas emergieron de una esfera brillante y giratoria. No eran otros que los visitantes que habían regresado de la divinidad arcaica. Tanto Joanna como Tan Ruyan se sorprendieron al ver lo que les rodeaba. Sabían que habían sido teletransportados directamente a la divinidad arcaica desde la tienda, pero fue aún más sorprendente que los teletransportaran de regreso al mismo lugar. 2 mundos diferentes parecían estar conectados de alguna manera con la tienda de Su Ping. Si el horrible ser que respalda a Su Ping pudiera echar una mano, mi deseo podría cumplirse fácilmente, ¿verdad? Joanna pensó y sintió aún más asombro por esa entidad misteriosa. Ella pensó que probablemente era un dios ancestral. Uno muy fuerte en eso. Tales seres ya estaban más allá de su imaginación. Sus habilidades eran alucinantes. ¿Has vuelto?, dijo Green Lady en una voz agradable pero casual. Ella los miró, con creciente sorpresa en sus ojos. Tan Ruyan tuvo el cambio más obvio. Había saltado del estado del océano al estado del destino en un solo día. Tanto Su Ping como Joanna también tuvieron cambios. Green Lady detectó que la energía de Su Ping ahora era mixta y extraña. Quédate en la tienda. Llevaré a Green Lady al reino de las deidades. Puedes reflexionar sobre lo que has adquirido en el viaje mientras estamos fuera, dijo Su Ping, principalmente a Tan Ruyan. Tan Ruyan asintió. Ella también quería cultivarse en reclusión. Joanna miró a Su Ping y dijo. Me gustaría pedirle a mi yo original que tome mi lugar la próxima vez que vayas al reino de los dioses. ¿Eh? Ligeramente sorprendida, Su Ping preguntó. ¿No dijiste que tu yo original no puede abandonar el entierro del semidios? Eso fue en el pasado. En este momento, debería poder convencer a los 4 dioses superiores para que se ocupen de mis problemas en mi lugar. Si eso sucede, mi yo original se liberará y ella podrá ayudar en su tienda, dijo Joanna. Su Ping estaba iluminado, pero realmente no le importaba. Como no podían salir de la tienda, no le importaba si ella estaba allí como su yo original o como una reencarnación. Él dijo. Creo que es suficiente que tu reencarnación se quede aquí. De todos modos, el trabajo en la tienda es muy fácil. Joanna miró a Green Lady y negó con la cabeza. Prefiero que mi yo original venga aquí. Algunos de los clientes que recibes estos días deben ser God Warriors. Mi yo original podrá tomar acción y disciplinar a cualquiera de los que tienen mal genio. Mientras la miraba a los ojos, Su Ping se dio cuenta de que se había beneficiado enormemente de su viaje a la divinidad arcaica, y su entusiasmo por ser nombrada empleado destacado había aumentado. Anuncios de Put Future. Eso fue fantástico.
Los empleados activos siempre pueden ayudar a que las empresas prosperen. Bueno. Su Ping no la rechazó. Giró la cabeza y le dijo a Green Lady, ¿estás lista? ¿Podemos realmente ir allí? Green Lady miró a Joanna, con un poco de sospecha en su rostro. Ella había pasado por esa era turbulenta con el rey deidad del crepúsculo. Se había quedado dormida mientras estaba sellada en el templo, cuando el rey deidad había usado su cuerpo para bloquear el agujero cósmico. No sabía qué había pasado con el reino de las deidades donde vivía, supuso que terminaría por el fallecimiento de su maestro. Cree en mí, dijo Su Ping con una sonrisa y una voz cálida. Luego, abrió el panel de cultivo del sistema y vio innumerables aviones mostrados. Su Ping simplemente buscó el reino de las deidades. Pero pronto, una larga fila de aviones con el término reino de las deidades en sus nombres apareció en los resultados. ¿El reino original de las deidades? ¿El reino de las deidades de los 9 soles? ¿El reino emperador verde de las deidades? Su Ping quedó atónito por todos esos nombres. ¿Había muchos reinos de deidades? Leyó cuidadosamente las introducciones a cada plano de cultivo, y pronto se dio cuenta de que había más de uno de esos reinos. Afortunadamente el número no era demasiado grande. Cada reino de la deidad recibió el nombre del emperador de la deidad que lo había dominado, o el calendario antiguo. Sin embargo, los reinos de las deidades nombrados según los calendarios tenían una historia muy larga. ¿Cuántos años han existido estos reinos? Su Ping sintió que un vasto y espléndido río de tiempo, donde estaban enterrados innumerables grandes héroes, eventos épicos y cosas horribles, pasaba justo ante sus ojos. Después de suspirar, Su Ping se volvió y miró a Green Lady. Él preguntó, ¿a qué reino de la deidad quieres ir? ¿El reino original de las deidades? ¿O el reino de las deidades de los 9 soles? ¿Conoces el reino original de las deidades? Green Lady estaba aturdida por la respuesta. Ese era un reino antiguo que ya se había desmoronado, y finalmente se hundió en el río del tiempo. No muchos conocían ese lugar, incluso en el reino de las deidades donde ella vivía. Ella no lo habría sabido si no hubiera viajado por el mundo con el rey deidad del crepúsculo. El rey deidad crepuscular nació en el reino de las deidades Luofu. Los ojos de la dama verde brillaron. Finalmente comenzó a pensar que Su Ping realmente podría tener una manera de llevarla al lugar al que quería ir. Luofu. Anuncios de Put Future. Su Ping inmediatamente lo buscó en la lista. Lo encontré. Ese lugar sí existe. Es un sitio de cultivo avanzado, pero no tan caro como la divinidad arcaica. Debe haber un emperador deidad supervisándolo. Green Lady estaba perdida, sin entender lo que había dicho Su Ping, excepto por la última parte. Ella asintió y dijo, el maestro del reino de las deidades de Luofu es Luofu el Grande. De acuerdo, vamos. Su Ping estaba ansioso por el viaje. La tarifa de la entrada para el reino de las deidades de Luofu era de 5000 puntos de energía, que era la mitad del costo de la divinidad arcaica. Según la introducción de Green Lady, los reyes deidad estaban a la par con los celestiales, mientras que los emperadores deidad estaban por encima de los reyes deidad. No había seres con cultivo más allá del estado celestial en la Federación en este momento. Al menos no al conocimiento de Su Ping. Parece que la Federación también puede figurar como uno de los sitios de cultivo avanzado, pero probablemente esté al final de la lista, pensó Su Ping. No había entidades por encima del nivel celestial en la Federación, por lo que parecía que el estado celestial era el final de todo cultivo. Sin embargo, incluso algunos emperadores deidad eran más fuertes que otros en diferentes mundos. Los dioses ancestrales también estaban por encima de los emperadores deidad en la divinidad arcaica. Por lo tanto, en realidad había 2 niveles por encima del estado celestial. Los ascendientes pueden matar guerreros de Star State tan fácilmente como matar pollos. Los dioses ancestrales de la divinidad arcaica lo tendrían fácil para dominar todo el universo si fueran a la Federación. Los ojos de Su Ping brillaron. De repente pensó en algo y le preguntó al sistema con curiosidad. ¿Por qué la Federación no es uno de los sitios de cultivo enumerados? El sistema no respondió después de mucho tiempo. Su Ping estaba realmente sorprendido, preguntándose si se había quedado dormido. Pero entonces de nuevo. ¿El sistema necesitaba algo de sueño, en absoluto? Su Ping esperó otro momento, pero aún no hubo respuesta. Gritó de nuevo, sin escuchar nada más que silencio. No pudo evitar maldecir en su corazón. Primera advertencia por menospreciar el sistema. Resonó una notificación. Su Ping. Y. Segunda advertencia. Su Ping detuvo inmediatamente todas sus actividades psicológicas. Volvió a hacer la misma pregunta. No fue hasta unos segundos después que el sistema finalmente dijo.
Este es tu lugar de nacimiento. Si ingresas a este mundo como un avión de cultivo y resucitas en cualquier lugar, alteraría el orden del mundo en el que vives, desviando la atención de las cosas con las que no quieres meterte. Sin embargo, no sería gran cosa para ti. Su Ping levantó las cejas, sin esperar tal razón. Sacudió la cabeza y dejó de pensar en eso. Estaba listo para llevar a Green Lady al lugar. Su tienda ya estaría mejorada cuando regresaran. Después de todo, 3 días en el mundo exterior equivalían a un mes dentro del sitio de cultivo. Capítulo 993. El rey deidad nube azul Wash. Wash. Arriba en el cielo, varias auras de espada brillaban mientras se lanzaban a gran velocidad. Algunos de ellos estaban montados por seres humanos, y algunos eran auras puras. Todos eran extremadamente afilados. Actualmente estaban volando hacia un insecto de escamas doradas de decenas de metros de largo. La criatura tenía escamas doradas por todo el cuerpo y una boca horrible. 2 hombres y una mujer se movían, haciendo todo lo posible para matarlo, pero la situación no era muy prometedora. Mientras los seres humanos y el insecto luchaban ferozmente, un vórtice apareció en un punto cercano en el aire, de donde aparecieron un hombre y una mujer. El hombre era alto y guapo, y la mujer era hermosa, vestida con un vestido verde. Se veía tan elegante como un ángel. No eran otros que Su Ping y Green Lady, quienes estaban completamente preparados cuando partieron para visitar el reino de las deidades de Luofu. ¿Alguien está peleando? Apenas había llegado Su Ping cuando se dio cuenta de la lucha. Inmediatamente liberó sus sentidos y descubrió que todos los presentes eran Star-Lords, incluida la criatura. Sin embargo, este último emanaba un aura profunda y un poder extraño dentro de su cuerpo. Green Lady no pareció darse cuenta de ninguno de ellos. Simplemente miró a su alrededor con desconfianza y confusión. Sintió que el lugar era definitivamente familiar. A su alrededor había un aura de deidad densa, así como una variedad de energía de la tierra desolada. Sin embargo, los tipos de energía y sus sentimientos le dieron una sensación de familiaridad. Una hoja caída podría devolver a alguien al otoño. El croar de una rana podría devolver a alguien a la infancia. La energía variada y omnipresente le recordó de inmediato sus viajes con el rey deidad del crepúsculo. ¿Es este realmente el lugar? Green Lady sintió que la situación era bastante surrealista. Ella estaba en la tienda de Su Ping un segundo antes. ¿Hemos llegado al reino Luofu de las deidades en un abrir y cerrar de ojos? Sin embargo, los sentimientos familiares despejaron gradualmente todas las dudas sobre su ubicación actual, sin importar lo difícil que fuera de creer. Fue entonces cuando notó la batalla a lo lejos y fijó sus ojos en el insecto. ¿Un insecto del dios demonio? Ella estaba aturdida. Entonces, sus ojos brillaron de emoción. Luego se lanzó y apareció justo en el centro de esa feroz batalla. Su aparición inesperada conmocionó a todos los que estaban enzarzados en la batalla. Entonces, una aura abrumadora cubrió el campo de batalla y paralizó tanto al grupo de personas como a la bestia. Sus ojos se abrieron con miedo, sin esperar que el extraño fuera una deidad dorada. Las deidades doradas en el reino de deidades Luo fueran en realidad ascendentes. Un nivel más arriba estaban los reyes deidad. Anuncios de Put Future. ¿Realmente es el insecto dios demonio?, murmuró Green Lady mientras observaba al ser. Su Ping se había precipitado en ese punto. Ella se volvió y lo miró. ¿Es este realmente el reino de las deidades Luofu? Su Ping abrió las manos, sintiéndose impotente. Por supuesto. Solo pregúntales si no me crees. Deben saber qué es este lugar. Green Lady se volvió para dirigirse a los humanos. ¿Es este el reino de las deidades de Luofu? Ese mayor. El trío estaba confundido por su pregunta. Pero entonces, pensaron en una posibilidad horrible. Esa ascendente femenina había ascendido de otro mundo. Este es el reino de las deidades, dijo el joven en el medio con una actitud prudente y respetuosa. Mayor, estamos a su servicio. La dama verde estaba en trance. Realmente nunca dudó de Su Ping, pero todo era simplemente demasiado surrealista. Nunca pensó que algún día podría visitar a Luofu una vez más. El lugar que una vez defendió el rey deidad del crepúsculo. Por así decirlo, había cumplido su tarea. Aseguró a Luofu, pero ya se había ido. Mientras la dama verde intentaba superar su sorpresa, Su Ping miró al grupo y preguntó: ¿Dónde estamos en Luofu? ¿Tienes un mapa del reino? Las 3 personas miraron a Su Ping. Todos notaron que Su Ping estaba en un nivel más bajo que ellos. Sin embargo, podían sentir vagamente algo de presión por parte del joven, lo que los hacía sentir extraños. El pensamiento fue descartado como una ilusión causada por la deidad dorada cercana, por lo que no se consideró un gran problema.
Este es el gran desierto del Wofu. Este insecto dios demonio causó muchos problemas y estaba tratando de huir a este lugar. Lo hemos estado persiguiendo y tratando de deshacerse de él por el bien de la gente, dijo el joven en el medio, tratando de establecer una imagen positiva. No sabía de dónde era Suping o qué tipo de persona era, pero las imágenes positivas siempre serían más agradables. Después de todo, estaban en medio de la nada. Nadie sabría si los extraños decidieran matarlos. Suping entendió lo que estaba en la mente del joven, pero no lo expuso. Volvió a preguntar. Has estado persiguiendo a la criatura hasta aquí, así que debes tener un mapa, ¿verdad? Después de un momento de vacilación, el joven sacó un chip de jade y dijo. Este es un mapa de la isla Continente Verde. Es bastante antiguo, se dijo Suping después de ver el mapa. Los tres humanos vestían ropas de estilo antiguo como Green Lady. El chip de jade parecía estar hecho de bambú. Habiendo aprendido mucho sobre el reino de las deidades, Suping extendió sus pensamientos al chip. Pronto, apareció un mapa virtual en la cabeza de Suping. Tal combinación de energía y maestría ya está bastante avanzada, pensó Suping. De hecho, estaban vestidos con un estilo antiguo, pero si una civilización se desarrolló o no dependía de cosas tan superficiales. Desde un punto de vista tecnológico, lo que importaba era el dominio de la energía. Anuncios de Put Future. Las civilizaciones subdesarrolladas solo podían hacer uso de la energía de su planeta, mientras que las civilizaciones desarrolladas podían aprovechar la energía estelar y los rayos cósmicos. La Federación, por ejemplo, estaba bastante avanzada en lo que respecta a la utilización del poder astral. La civilización en el reino de las deidades era la misma. Aunque conservaba las costumbres antiguas, hizo uso de la energía tan bien como lo hizo la Federación. Esto significaba que sus técnicas secretas eran muy poderosas. De Vast Wilderness, Suping vio una isla gigantesca en el mapa. El gran desierto era solo un bosque que solo ocupaba una décima parte de la masa terrestre. Había ciudades masivas en otros lugares, así como tribus y tótems. Esos tótems cubrían un área tan grande como el gran desierto. Suping podía sentir el amplio alcance del lugar por lo que vio en el mapa. ¿Esta es la isla del continente verde? ¿Cuántas islas hay en total? Suping preguntó con curiosidad. 13. Esta vez, fue Green Lady quien respondió la pregunta de Suping. Parecía haberse calmado. Con una expresión preocupada, preguntó mientras trataba de ocultar sus emociones. ¿Hay uno o más reyes deidad en cada isla? Los tres lugareños quedaron atónitos. Pensaron que los extraños habían ascendido de otra parte. Ninguno de ellos esperaba que Green Lady conociera también su reino. Isla Continente Verde, me pregunto si el rey deidad de la nube azul todavía está vivo. La dama verde los miró pensativamente. Los rostros de los tres lugareños cambiaron ligeramente, ya que era muy irrespetuoso llamar a un rey deidad por su nombre. Sin embargo, considerando que ella era una deidad dorada, ninguno de ellos se atrevió a hacer un caso. El joven en el medio dijo con prudencia. Lord Itikimo es el amo de la isla. Ella está naturalmente viva. Sintió que le zumbaba la cabeza cuando dijo eso, sabiendo que podría ser sentenciado a muerte por discutir si el rey deidad estaba vivo. Los emperadores y reyes están muertos. ¿Por qué sigue viva? La dama verde entrecerró los ojos con frialdad. Incluso el aire parecía mucho más frío. Los tres lugareños se sorprendieron. ¿Esta mujer está dudando de la existencia del rey deidad? Ni siquiera una deidad dorada debería ser tan audaz, ¿o podría? El trío lloró por dentro, sin saber cómo responder. Suping había escuchado una o dos cosas sobre la guerra en el pasado de Green Lady. Estaba especulando cuando dijo, ¿por qué no les preguntas qué pasó después de la guerra? Además, ¿en qué isla está el rey deidad del crepúsculo? ¿Por qué no vamos allí y echamos un vistazo? De todos modos, este viaje fue pensado como un beneficio para su empleado. Suping había decidido hacer lo que Green Lady quisiera hacer. ¿El rey deidad del crepúsculo? El trío escuchó el nombre de otro rey deidad, ahora de Suping. También escucharon que los extraños planeaban visitar al rey deidad de la nube azul. Sus corazones estaban temblando. Habrían considerado a la pareja como trastornada, si no fuera por el nivel de deidad dorada de Green Lady. Capítulo 994. Transformación de energía. Green Lady estaba atónita, no esperaba que Suping dijera eso. Luego sacudió la cabeza y dijo. Ella es una deidad rey. Sería demasiado peligroso si nos encontráramos con ella imprudentemente. ¿Ha olvidado sus beneficios de empleado? No hay necesidad de temer nada. Estoy aquí para ti, la animó Suping. No fue fácil para ellos ir allí.
Su-ping esperaba que Green Lady se divirtiera al máximo. Green Lady también recordó sus beneficios para empleados. Miró a Su-ping en estado de shock, y se dio cuenta por la expresión de Su-ping de que lo decía en serio. Su-ping los había llevado milagrosamente a los dos al reino de las deidades del Wofu en un abrir y cerrar de ojos, por lo que ya no albergaba dudas. Ella respiró hondo, sintiéndose emocionada. Bien. Vamos a preguntarle. Ella fue uno de los reyes deidad involucrados en la guerra. Incluso el emperador deidad Luofu pereció en la batalla. No hay forma de que ella pueda sobrevivir, a menos que haya hecho algo en secreto. Sí. Su-ping asintió. Su conversación dejó a los tres lugareños en un estupor. Green Lady luego levantó la mano e instantáneamente mató al insecto dios demonio, que había estado temblando de miedo desde que apareció. Era lo suficientemente inteligente como para saber qué tan fuerte era, pero no pudo esquivar el ataque de Green Lady y murió instantáneamente. Un núcleo dorado salió volando. Green Lady se lo arrojó a Su-ping y dijo: el insecto dios demonio es una criatura rara nacida de las grietas del abismo. Contiene un poder especial. Su núcleo es un material crucial para hacer ascensión Pills. Puede fortalecerte si se toma directamente. El trío local lanzó miradas codiciosas, ahora que a Su-ping se le había dado el núcleo, pero no tuvieron más remedio que darse por vencidos, considerando el poderoso presente mayor. Su-ping no dudó. Aceptó el núcleo y se lo comió en el acto. Mientras digería el núcleo, le dijo a Green Lady: este es el mapa. Vamos. Green Lady escaneó el chip de Jade con asombro en sus ojos. La isla del continente verde es exactamente igual a como era entonces. No ha cambiado, sin ningún rastro de daño. Aplastó la astilla de Jade. Su perfecto estado significaba que la participación del rey deidad nube azul en la guerra era solo un espectáculo. El trío se quedó con miradas desconcertadas cuando Green Lady y Su-ping se fueron. Después de que pasó mucho tiempo, la mujer del grupo preguntó confundida: ¿de dónde son? ¿Por qué siento que han ascendido del mundo de los mortales? Dijo que el gran emperador había muerto, ¿no tiene miedo de que la maten por decir eso? Ella es simplemente una deidad dorada, pero tiene una lengua tan desenfrenada. Ella va a sufrir tarde o temprano. ¿Una deidad dorada se atreve a encontrarse con el rey deidad nube azul? Está tratando de que la maten. El joven en el medio frunció el ceño. Sus palabras fueron bastante extrañas. Siguieron hablando de la guerra. Parece que algo está pasando. Anuncios de Put Future. Desafortunadamente, el insecto dios demonio se ha ido. Esperábamos llegar a la cima y convertirnos en deidades doradas con su núcleo. ¡Qué energía tan densa! Mientras estaba dirigida por Green Lady, Su-ping absorbió el núcleo en el pequeño mundo detrás de ella. La energía contenida por el núcleo era pura y especial. Era el aura de la deidad, según ella. A diferencia de otras criaturas, los insectos del dios demonio tenían un poder especial del abismo, además del aura de la deidad. Fue ese poder especial lo que hizo que el núcleo fuera visto como raro. Su-ping construyó un nido de células junto a su océano astral y almacenó el aura de la deidad que había absorbido del núcleo. Luego almacenó el poder especial en otro lugar, en su carne y sangre. Examinó cuidadosamente el aura de la deidad y trató de destruirla. Después de todo, incluso si algo saliera mal, siempre podría resucitar en el sitio de cultivo. Deconstruir la energía era una tarea peligrosa. La propia energía de Su-ping recibió una reacción violenta. Descubrió cuán abrumadora era el aura de la deidad después de su análisis, una parte de su energía ya había quemado el poder astral en su cuerpo. Su-ping simplemente eligió restablecerse a sí mismo a través de la resurrección. Green Lady se sintió completamente aliviada después de presenciar la muerte y el renacimiento de Su-ping. Ella se dirigió fríamente directamente al palacio del rey deidad de la nube azul. El aura de la deidad es menos poderosa que el poder divino, pero es aproximadamente 8 veces más poderosa que el poder astral. Su-ping había detectado el horror del aura de la deidad durante su experimento de deconstrucción de energía. Era un tipo de energía muy poderosa. En otras palabras, las deidades podrían aplastar fácilmente a las mascotas guerreras de la Federación. Estas personas usaban a sus mascotas de una manera diferente a como lo hacemos en mi mundo. Su-ping recordó la batalla que había visto y la recordó con detalles claros. Ninguno de los dioses de la divinidad arcaica usaba mascotas. Simplemente invocaron ilusiones especiales que los ayudarían en la batalla. El sistema de cultivo con mascotas parece haber sido creado más tarde. Cada época y cada mundo tiene sistemas de cultivo únicos. Los sistemas de cultivo resultan de diferentes circunstancias. Es porque el poder divino y el aura de la deidad desaparecieron que tuvimos que recurrir al poder astral y las mascotas.
Pensó Supin. Dama verde, le dijo de repente a la dama verde que se movía rápidamente, ¿puedes contarme sobre la historia de las deidades y los dioses? Quiero saber qué pasó en el pasado. Sintiéndose un poco aturdida, Green Lady miró hacia atrás a Supin y luego miró hacia adelante una vez más. La historia es falsa. Nadie sabe lo que es real en la historia. Hasta donde yo sé, este lugar solía ser un reino de deidades diferente dominado por otro emperador de deidades. Se dice que hay otros reinos de deidades más allá del Wofu, pero el rey deidad del crepúsculo nunca me llevó allí. Había caos antes de que surgieran los reinos de las deidades. En cuanto a los dioses que mencionaste, no estoy seguro. Sin embargo, hay algunas especies antiguas en el reino de las deidades cuyas auras y apariencias son similares a las de Johanna. Si tenemos que establecer una secuencia para las cosas, el reino de los dioses bien puede haber existido antes que los reinos de las deidades. ¿Los reinos de los dioses vinieron antes que los reinos de las deidades? Anuncios de Put Future. Los ojos de Supin brillaron. Los reinos de las deidades eran sitios de cultivo avanzados, al igual que la divinidad arcaica. Pero este último era un sitio de cultivo superior. Los reinos de las deidades nacieron del caos, que luego se vino abajo en la guerra que describió Johanna, y luego se convirtió en los reinos de las deidades como este. Pensó Supin. Los emperadores deidad son los más fuertes en los reinos de las deidades. Si los reyes deidad son cultivadores en el estado celestial, los emperadores deidad estarían en un nivel superior. Hay al menos 2 niveles por encima del estado celestial en los reinos de los dioses. Los dioses ancestrales deberían ser más fuertes que los emperadores deidad. En este momento, los reyes deidad están en la cima de los reinos de las deidades. El estado celestial es la cima de la federación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el pico de cultivo ha ido disminuyendo. La energía disponible para el cultivo también se ha vuelto escasa. Desde el poder divino hasta el aura de la deidad, y luego el poder astral, es posible que haya habido épocas dominadas por otras energías. En otras palabras, necesito encontrar una mejor energía para superar el estado celestial y subir a niveles más altos. Los ojos de Supin brillaron. La importancia del sistema se hizo cada vez más clara para él. Nunca podría haber ingresado a los sitios de cultivo o absorbido energía antigua sin la ayuda del sistema. Convertirse en celestial habría sido su límite si solo se hubiera entrenado en la federación, por muy talentoso que fuera. La energía lo era todo. No había posibilidad de elevarse demasiado cuando la energía era limitada. Sin embargo, todavía estoy demasiado lejos del estado celestial en este momento, y no sé mucho sobre el cultivo y los avances de ese nivel. Tal vez tenga que ver con la energía, tal vez no. Pero creo que la energía definitivamente juega un papel en ello. Después de reflexionar sobre el asunto, Supin estaba más decidido a transformar su poder astral en una energía más avanzada. Supin había absorbido completamente el núcleo mientras viajaban. Había estado tratando de descomponer el aura de la deidad, pero subestimó su dificultad. Accidentalmente se inmoló varias veces durante sus diversos intentos, pero aún no se dio cuenta de la naturaleza del aura de la deidad, lo que significaba que aún no podía transformar el poder astral en el aura de la deidad. Algunos genios de la Federación portan poder divino que absorbieron de reliquias o tesoros. Sin embargo, a diferencia del poder astral, dicho poder divino no se puede reponer después de su uso. Además, muchas técnicas secretas de la Federación se basan en el poder astral. Tengo un aura de deidad en mi cuerpo y puedo aprender habilidades de deidad, que deben ser más poderosas que las técnicas secretas basadas en el poder astral, pensó Supin. Los ataques de Johanna son muy poderosos, en parte porque se basan en el poder divino. Debería preguntarle más sobre eso más tarde. Los dos volaron rápidamente mientras pasaban por el gran desierto. Green Lady se había estado moviendo a toda velocidad, pero aún así, la isla era mucho más grande de lo que esperaba Supin. Era tan grande como varias galaxias juntas. El poder astral de Supin se estaba acumulando rápidamente mientras viajaban. Cultivó y descompuso el aura omnipresente de la deidad. Ya estaba en la fase media del estado estelar. Mientras tanto, Supin siguió absorbiendo el aura de la deidad en su camino, almacenándola en su cuerpo como un lago. Desafortunadamente, el aura de la deidad y el poder divino no son mis poderes originales. No puedo usarlos para hacer pinturas astrales. Habría ahorrado mucho tiempo si pudiera, pensó Supin, sintiéndose arrepentida. Estaba aún más ansioso por transformar su poder astral. Creía que subiría a un nivel mucho más alto cuando se completaran las 9 pinturas astrales. Mediodía después.
Después de viajar a toda velocidad sin preocuparse por los gastos, Green Lady finalmente llegó al palacio donde vivía el rey deidad de la nube azul. El edificio estaba en el centro de la isla. A varios miles de kilómetros del palacio, se podía ver un vago tramo de escaleras que se extendía para llegar al palacio que flotaba por encima de las nubes. Había grandes ciudades alrededor del palacio, donde vivían muchos cultivadores. Eran lugares donde se vendían artículos y técnicas secretas, y muchas organizaciones estaban reclutando. Había prosperidad en el aire. Su ping ocasionalmente había detectado auras tan poderosas como la de Green Lady. A pesar de que las deidades doradas eran solo superadas por los reyes deidad en la isla, no eran tan raras. Incluso el palacio divino es exactamente como solía ser. Green Lady se volvió aún más fría mientras miraba el palacio flotando junto a las nubes. El rey deidad crepuscular había bloqueado la brecha cósmica con su cuerpo, pero el rey deidad nube azul, uno de sus compañeros, obviamente había estado viviendo una gran vida en el reino de deidades Luofu.